los tiempos de ya Yo no te he Muhammad. dicho que Este texto que ya está no en está en la Apocalipsis, presencia de Dios. este texto de Apocalipsis está hablando de los últimos tiempos como tal, de la iglesia, de la vida cristiana o del juicio de Satanás final como tal, pues no de la época Apocalipsis de Job, habla no de los últimos es tiempos, diferente. también habla de los tiempos anteriores, también habla. No, hermano, te estoy diciendo de que tú usas un texto que es de profecía para el juicio final de Satanás con Job. No, no tiene relación. Bueno, no se ve como relación, no habla directamente de Job. Lo podríamos relacionar, no se podría relacionar con Job. No está hablando nada de entrar a la presencia. Ahí dice que él será juzgado, ¿no? Eso sí, será echado al lago de fuego, pero no dice de que ya no volvió a entrar a la presencia de Dios después de Job, ¿no? Es un A ver, texto diferente. mis queridos teólogos, está bien la conversación, pero para poder aprovechar nuestro tiempo, vamos a entrar más al Espíritu Santo y después ya conversamos. Algún día por ahí nos agarramos, conversamos un poquito de ese tema, que es Después, interesante, después de las 10, pero está bien en el tema de conversar, ¿sí? Siempre conversen, den argumentos con respeto siempre para poder argumentar y que lo que conversamos no sea una batalla entre nosotros, sino sea una idea de tratar Aclarar. de mejorar nuestro entendimiento, ¿sí? Siempre el respeto es importante y el sustento, ¿no? Explicando bonito llegar a para un que buen así todos aprendamos, porque de repente algo no hemos comprendido y se nos va. La idea es edificar, Utilicen el porque paracleto. hay una acusación, sí, hay una acusación de personas contra la iglesia evangélica, que somos nosotros, cristianos evangélicos. Dice que nadie ha visto a un propio ejército que entre los mismos soldados estén matando uno al otro. Y eso sucede bastante en la iglesia evangélica. Nos matamos, o sea, somos soldados de Cristo, pero nos estamos hincando uno al otro. La idea no es hincarnos, sino es corregir tal vez el error, pero que sea, que ayude, ¿no? Me dejo entender. Siempre que haya esa discusión, ¿ya? Siempre tratemos de comprender y de ir aprendiendo y si tenemos algo, mostrarlo, evidenciarlo, ¿sí? Muy bien. Haciendo ese paréntesis, continuamos con el Paracleto. Entonces, el Paracleto, ¿quién es? Es Jesucristo. Jesucristo, Y el otro Paracleto es... el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Muy bien. Listo. Ahí continuamos. Entonces, ya. Juan. Entonces, el abogado, ¿no? Para con el Padre a Jesucristo el justo. Y lo tenemos como abogado constantemente porque paramos pecando, ¿no? ¿No? En algunos casos ya me he dado cuenta que algunos ya no pecan. Entonces no necesitan abogado, está bien. Pero la mayoría sí necesitamos abogados, ¿no? Y eso es lo que nos dice este texto de 1 Juan 2:1, ¿no? Escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, justamente ahí está la posibilidad, que no es una norma, ojo, que es el otro extremo, ¿no? Uno es el legalismo, ¿no? No peques, pero el otro extremo es, peca nomás, porque no. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el Paracleto? El Paracleto es un abogado ante el tribunal de Dios. Y cuando estemos en el tribunal de Dios, Jesucristo es el juez y es también nuestro abogado defensor. Mira, parte y contraparte. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a ver, sí, vamos a ver otro texto interesante que me llamó la atención, por eso lo puse. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban, el primer mártir de la iglesia? Amén. Sí. Murió Esteban, ejecutado. y él tiene una visión, ¿se acuerdan? Y la Sí, visión es del solo está tribunal abierto. celestial. Ojo, él está viendo un tribunal, ¿ah? Y Apocalipsis todavía no ha pasado ni se ha escrito. Alexis, ahí para que tomes nota. ¿Ah? Esteban ve algo. Vamos al texto de Hechos, capítulo 7, versículo 55, ¿ya? Ya saben qué pasó, ¿no? Él está predicando a los judíos, ¿no? Ujú. Sí, él era, este Esteban, ¿qué era? ¿Qué era en la iglesia? Era 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 un diácono. diácono, un diácono, Hermano Era un César. César, un Era César. un César, un diácono. Alexis. un Era un Alexis. César. Sí. Ya.
Pero él, y empieza empieza a decirle, ustedes han matado, ¿no? Él ya, listo. Y pasa el 55, ¿qué dice? A ver, ¿quién puede leer? Leo yo, pastor. Por favor, Ah, David. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre a la diestra de Dios. Ya, ahí me falta el Hijo del Hombre de pie, ¿no? No, estaba completo el mío. Me pareció que faltó. Dice que Esteban está delante de los judíos que lo van a apedrear. ¿Sí? Y dice, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Fijó los ojos en el cielo. Levantó su cabeza, ¿no? Miró al cielo. ¿Y qué cosa vio? la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? O sea, ¿qué cosa es cuando tú ves la gloria de Dios, qué te viene a la mente? Su reino, algo así. Bueno, un buen punto, ¿no? Puede ser. Algo con muchas luces. Algo majestuoso, glorioso, A esplendoroso. Dios mismo. Al Padre. Nos A ver, les imaginamos. voy a hacer recordar. Ciudades Juan, de oro. capítulo 1, versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo 14. De memoria, nada más. Y el verbo se hizo. Por favor, ya tienen que ir Y habitó memorizando. entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos Su Gloria. Gloria. su gloria. Gloria como el La del unigénito. unigénito Hijo de Dios. Ujú. ¿Cuál es la gloria de Dios? Lleno de gracia y de verdad. No, pero ¿quién es? Es una persona. Cristo, ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo, el Paracleto. Pregunta, ¿qué cosa vio Esteban? La gloria de Dios. Entonces, a Jesucristo. A Jesucristo, a la diestra de Dios Padre. Pero Jesucristo ya había resucitado y ya había ascendido. Y Ya dice estaba que él arriba. lo ve, por eso es la visión del tribunal celestial. Y dice, y hay una estructura aclarativa para que no haya duda. Y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Entonces, el pastor ahí está describiendo prácticamente el texto, ¿no? Claro, ¿qué está viendo? La El gloria. tribunal celestial. Y ahí Dijo, está he aquí, el abogado. veo qué cosa. A los judíos le dice, y al Hijo del Hombre de pie, y esto es importante, el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Muy bien, vamos a analizar eso. Cuando Jesús se pone de pie, se levanta como el abogado de Esteban. ¿Me dejo entender? El juez siempre está sentado en el tribunal, ¿estamos de acuerdo? En su trono. Pero se levanta y dice que Esteban lo ve de pie. ¿Por qué se levanta? Porque él es juez y abogado a la vez. Ahora como abogado es el abogado de Esteban. Jesús es el paracleto de Esteban en el cielo. Mire esa visión del tribunal celestial. Todavía acá no ha habido Apocalipsis, no ha habido nada. Todavía no ha habido la revelación porque eso es en el año 90, ¿no? Esto estamos hablando en el año 30 al 35. Alexis. ¿Me dejo entender? ¿Qué les parece? Amén. Vamos a ver otra cosa. El Espíritu Santo, como abogado, lleva a cabo más de una tarea. Entonces, hasta acá hemos visto el Paracleto. ¿Qué cosa hace Jesús? Es juez, pero como Paracleto es abogado. Es juez y abogado a la vez. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a ver al otro Paracleto. Ese es el tema, pero necesitamos saber cuál es el primero, ¿o no? Porque si no sabemos quién es el primero, nos mandamos al otro Paracleto. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos otro y me quedo con Paracleto. Entonces, Paracleto es el Espíritu Santo. No, es el otro Paracleto. Muy bien. Avanzamos. El Espíritu Santo, como abogado, como Paracleto, como el otro Paracleto, lleva a cabo más de una tarea. Primero,
A ver, Iván Melgarejo. Iván Melgarejo, para que leas, por favor. Iván Melgarejo. Henry González. Henry González. A ver, hermano César, ¿está por ahí? Amén. Diácono. Por favor. Diácono. ¿Para qué? El Espíritu Santo, primera Espíritu Santo. tarea del Espíritu Santo como paracleto, como otro paracleto. El Primera Espíritu función. Santo nos asiste al dirigirnos al Padre. Romanos 8, 26, 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Nos Entonces, ayuda. el Espíritu Santo nos asiste al dirigirnos al Padre. A veces solamente cuando damos una percepción rápida, como para estudio bíblico en la iglesia, ¿no? Del Espíritu Santo, está bien ver, bueno, el Espíritu Santo no, nos ayuda, ¿no? Ya hemos visto eso en las primeras clases, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo intercede, ¿no? Vemos esos dos aspectos, pero ya tenemos que ir profundizando un poquito más en el análisis de por qué nos ayuda y por qué intercede. Entonces podemos entender que la tarea del Espíritu Santo nos asiste al dirigirnos al Padre. Ese es el principio. Si bien es cierto, intercede, nos ayuda, ¿no? Pero no es nuestro ayuda, no es un ayudante, ¿no? No es solamente nuestro intercesor, aunque cumple esa función de ayudarnos a interceder, sino lo que hace el Espíritu Santo es asistirnos al dirigirnos al Padre. Hermanos, nosotros no nos podemos, esa palabra dice, entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Muy bien, nos guía, nos dice, nos está asistiendo a través de la palabra, el Espíritu Santo nos dice que nos acerquemos al Padre confiadamente, al trono de la gracia, ¿no? Pero, ojo, el mismo Espíritu a través de la palabra nos lleva, pero también nos dice que el Espíritu Santo es necesario para dirigirnos al Padre. Nadie que no ha sido regenerado y que, obviamente, que haya recibido su Espíritu Santo como garantía, como arras, puede ser dirigido hacia el Padre. Entonces, este texto dice, nos ayuda, ¿no? Intercede. Nos ayuda a dirigirnos al Padre. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Muy bien. Ahora, en ese aspecto que estamos viendo, ¿no? Nos asiste a dirigirnos al Padre. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo es que ustedes se dirigen al Padre? En oración. A través de Jesús. ¿Ah? Acá tengo que corregir algo. Fue escrito mal. Para... Ya. 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 ¿Cómo nos dirigimos al Padre? Claro, ya sabemos a través y en el nombre de Jesús, pero ¿cómo nos dirigimos al Padre? Pastor, pero Jesús Porque es, mismo enseñó a orar a a ver, los discípulos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. no, por eso, la pregunta es ¿cómo te diriges al Padre? Orando, la respuesta es simple, Claro, orando. Nada más, por eso hay que concentrarnos en la pregunta, porque cada pregunta yo lo pongo de tal forma para poder llegar a lo que queremos aprender el día de hoy, ¿sí? la oración. Ya, la oración. Muy bien, vamos a ver eso, sino que se me ha ido un poco acá.
Y ahora sí. Ya. El Paracleto y la oración, que tiene que ver la forma como el Espíritu Santo nos dirige al Padre. ¿Cómo nos dirige al Padre? A través de la oración, lo que conocemos como definición de oración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la implicancia entre el Paracleto y la oración? La verdadera oración implica que nuestras oraciones deberían conformarse a la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Ya hemos visto el texto, ¿no? Porque no sabemos qué pedir. Entonces, la verdadera oración implica que nuestras oraciones deberían conformarse a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones que están buscando nuestros propios deseos, ¿qué cosa es? Pérdida de tiempo. Por eso que muchas personas que le piden al Señor cosas y se llegan a frustrar en su vida, ¿no? Con hacer nuestra propia voluntad también, pastor. Claro, por eso, tu propia voluntad, ¿qué cosa es? Bueno, que alguien se sane. Mi voluntad es que se sane, pero si la voluntad de Dios no es que se sane. Ahora, este es otro aspecto, ¿no? El tema de la voluntad. El tema de la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hay una voluntad que el Señor ha decretado. Lo hemos visto cuando hemos visto la doctrina de Dios, ¿no? Hay una voluntad de Dios que es directiva, Él dirige. Hay una voluntad en la cual la encontramos y nos ha revelado, que está en las Escrituras. Pero no nos olvidemos que existe una voluntad de Dios que está oculta. ¿Sabías que hay voluntad de Dios oculta? ¿Sabías? ¿A qué se refiere? Hay una voluntad de Dios que es oculta, que Dios no las oculta. Ah, claro. ¿Ya? Por ejemplo, Pastor, como Mateo 7:7, pedí y os dará, buscáis y hallaréis, llamáis y os abrirá. no. Ese es buscar, esa es oración. Entonces, ¿qué tal la oración? Ok. ¿Cómo qué manera, pastor? Explíquenos. Voluntad de Dios. Ya, Voluntad. vamos a leer. Pastor Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas, pero ahí te las revela. Que tú no Hay sabes, cosas pero sí ocultas, clamamos. claro, pero te las revela. Y yo te Jeremías mostraré 29, cosas 13. ocultas. Ya, pero mira lo que dice Deuteronomio 29:29. 29. Sí, eso es lo que estoy buscando. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien. Entonces, hay una voluntad de Dios oculta. Claro. Hay una voluntad de Dios oculta. Pastor, Sí. una pregunta, pero, a ver, pero Isaías 65:54 dice, y antes que clamen, responderé. O sea, ella sabia. Mientras yo aún habla, mientras ustedes hablan, yo habré oído. O sea, si yo algo pido, el Señor ya sabe de antemano, o sea, sabe lo que yo quiero. Sí, Sí. de eso no está hablando, es otra cosa. Sí, con respecto a lo que dice César, sí, o sea, tú oras a Dios y Dios te va a revelar qué cosas. La cosa que el Señor ya sabe en mi mente ya, y lo que voy a pedir. Claro, claro, en ese caso estamos hablando de algo para uno, persona, para de forma personal, ¿no? Y el texto como tal está hablando de revelación. Nos acordamos, ¿se acuerdan que ya hemos llevado revelación especial, revelación general? Hay ciertas cosas dentro de la revelación especial que Dios que no ha revelado aún, van a permanecer ocultas. Hay muchos puntos que a veces controversiales, incluso en preguntas que nos hacen y ni siquiera sabemos cómo responder, ¿no? Porque aún no nos ha sido revelado. Creo que a esa revelación oculta que hace referencia, no a las peticiones que podamos tener, que eso Dios ya sabe y nos dará de acuerdo a su voluntad y si está dentro
el plazo que Él quiere. No sea, estamos hablando de forma de petición directa. todo lo que Dios Bueno, ha revelado son necesarias y están escritas acá en la Biblia, nada sí, más. eso Pero es hay así, cosas lo que que dice no han hermano sido José Luis. reveladas, O ¿no? sea, Pero la por pregunta es eso, la voluntad sí. de Dios, ¿no? Que es muy diferente. Son Como cosas diferentes, tiene, pues, claro, son Pero voluntad que ahí, tiene Pablo, son algo bastante oculto diferentes, para... Pablo, pues. pero ahí en 1 Juan 5, 14, 15 dice, si esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad. Por eso Es, son cosas diferentes, pues, porque dice, si nosotros pedimos en base a la voluntad de Dios, Él nos la va a dar, si nosotros pedimos. Pero hay cosas bajo la revelación especial de Dios que no han sido reveladas, ¿no? Que nos quedan como incógnitas incluso. Entonces, la revelación que Dios quiso que se nos revelara está en la Biblia. Y hay cosas que Dios aún no nos ha revelado porque nuestra mente es limitada para comprender todo lo que Dios embarca. Es como tal así. sí. Ahora, el punto es ese, ¿no? El punto es que hay cosas que el Señor las tiene ocultas. Ah, lo que yo quiero que ustedes entiendan que existe eso Ujú. y que no perdamos el tiempo en buscar cosas ocultas. Por ejemplo, por ejemplo, hay cosas que pasamos nosotros. Voy a poner un ejemplo bíblico, lo que le pasó a Job. Job sus amigos están tratando de decirle que esa es una consecuencia de tu pecado. Dios declara que él es varón justo y como él no hay. ¿Eso quiere decir que no pecaba? Sí, sí pecaba, porque se ve que presentaba sacrificio no solo para él, sino para sus hijos. Y el símbolo de sacrificio es reconocer que tiene pecado. O sea, el punto es que él estaba a cuentas con Dios, buscaba a Dios. Por sus Sin hijos. embargo, le pasa una tragedia que nosotros sabemos, que Satanás ya conocen, pero Job desconoce eso. Para él está oculto. Dios le quita todo y al final se lo repone. Y nunca le responde cuando vimos libros poéticos. ¿Alguien se acuerda de libros poéticos? Ya se olvidaron. Libros poéticos, vimos esa parte, ¿no? O sea, el sufrimiento de Job, Dios nunca le explica por qué, hermanos. Mi pregunta es, ¿para qué perdemos el tiempo en buscar respuestas a cosas que nos pasan difíciles? Yo sé que hemos llorado, cuántas cosas hacemos, pero Dios no nos va a revelar. ¿Me dejo entender? Porque Él es soberano. Eso es lo que dice este Job. En Job acaba, yo soy soberano, yo sé lo que hago, ¿no? Y Dios le repone, ¿no? Entonces, Pastor, el tema de lo oculto no nos va a revelar, pero lo que está en las escrituras sí, y eso que está revelado, esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos en un campo de batalla, que está nuestra voluntad, que se va tras nuestros propios deseos, nuestras propias conveniencias, nuestros propios XXX, pero hay una voluntad de Dios. Y a veces hay cosas que por ejemplo, Dios le permite ciertas cosas a ciertos cristianos. Y nosotros a veces, no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado, y yo he dicho, Señor, pero ¿cómo hay a tal persona que te sirve y que hace, tú le das y le permites y va? Y a mí, ¿por qué? ¿Por qué no? Y lo que yo he entendido en las escrituras es que a ellos les doy permiso, pero a ti no. ¿Es ¿Y tu ¿Me dejo tú qué voluntad, entender? te, pastor? y tú qué te va a Entonces, preguntar? Dios. claro. Entonces, es el tema, ¿no? Conocer la voluntad de Dios. Y su voluntad es agradable y perfecta. Cuando nos acostumbramos a esa... ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Ese es algo que nos buscamos siempre, ¿no? Ahora, el Señor, no, por ejemplo, a un soltero le va a decir con quién exactamente a esta chica es así, así, con ese te vas a casar, tu media naranja. Ah, su no, Alexis. no, No se lo va a decir. tiene que buscar Está en la buscando, voluntad de Dios. porque sería algo que ni siquiera está oculto, ¿no? Pero la Biblia nos da las pautas de cómo debe de ser, qué características debe tener esa chica o ese muchacho, dependiendo, ¿no?
Entonces, la búsqueda de la voluntad de Dios es lo que nos debe desafiar a seguir haciendo, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, a ver, creo que preguntaste algo, Pablo. No, lo que usted está mencionando, ¿no? De Job, o sea, mi pregunta era, Job no sabía que eso era la voluntad de Dios, ¿no, pastor? Que le había quitado todo y después le reponió todavía en doble, triple. Más. Job no sabía por qué le acontecía todas esas cosas. Por supuesto. Llegó a saber. Sí, pero ni llegó a saber, pero Dios le Claro, dice, no llegó a saber. porque soy Exacto, soberano, le dice Dios. exacto. Pero ha sido un Claro, hombre justo. esa es la respuesta, ¿no? Yo Pastor, soy pero soberano, yo sé lo que hago, ¿no? en Y sí, Juan 5, en Juan no sé, 5:30 dice ahí, o sea, también no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, ¿no? sí, Jesucristo. Pero, Claro. por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, en caso yo me acuerdo una vez muy pequeño, eh, eh, mi papá me pidió hacer algo hizo. Y yo le reclamé, ¿no? ¿Por qué haces eso? Y me explicaba una forma, otra forma. Por la edad seguramente yo no entendía. Y al final me dijo, ¿sabes qué? Yo lo hago porque soy tu papá. Me quedé callado, ya no tuve más argumentos, ¿no? O sea, acá el papá manda y así se hace, ¿no? Entonces, eso me hace pensar un poquito en esa voluntad del Padre, ¿no? Que a veces hace cosas que nosotros no entendemos. Hay algo oculto ahí que no entendemos, que no nos va a revelar. Simplemente debemos aprender a confiar, que ese es el tema de Job, ¿no? Aprender que Él es soberano, Él sabe lo que hace, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando para no enfrancarnos en una sola cosa, ¿sí? Muy bien. Eso, agrándalo. El Paracleto. Ya. La verdadera oración implica que nuestras oraciones deberán A ver, conformar. entonces, la verdadera oración implica que nuestras oraciones deberían conformarse a la voluntad de Dios, que era nuestro tema. La segunda es, la oración misma, escúchame hermano, la oración misma es una forma de adoración. Nuestra oración es una forma de adoración. O sea, si vemos en la Biblia, la oración es una forma de reconocimiento de lo que es Dios. ¿Quién nos ayuda a eso? El Paracleto, el otro Paracleto, ese abogado que intercede y nos ayuda. ¿Se va entendiendo un poco más la función del Espíritu Santo? Entonces, es la oración misma, es una forma de adoración. Para aquellos que creemos que solamente a través de la música podemos adorar al Señor, incorrecto. La oración es una forma de adoración. Por ejemplo, los salmos, ¿qué son? Canciones, Oraciones cantadas. oraciones cantadas. Pero son oraciones de David y de otros hablando del Señor, ¿no? Hay alabanzas y todo. Pero la oración misma es una forma de adoración. Ahora, Dios exige que nuestra adoración sea ¿en qué? En espíritu y en verdad. Nuestra adoración no puede ser si no es en espíritu y en verdad. ¿Sí? Apela a nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra alma, cuando habla de espíritu. Por eso está en minúscula. Y en verdad, en la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo nos asiste para orar apropiadamente al Padre, hermano. O sea, ¿quién nos capacita para hacer eso? Ese es el otro Paracleto, ¿no? Interesante, ¿no? Así que tenemos dos abogados intercesores delante del Padre. ¿Quién es? El Paracleto y el otro Otro Paracleto. Paracleto. Jesucristo y el Espíritu Santo. Son nuestros dos abogados, hermanos. Yo me quedé sorprendido cuando dije que sí, ¿no? Estuve leyendo bastante Sproul, ¿no? Y Sproul ya lo ha trabajado esto, entonces me dije, ¿verdad? Pues tenemos dos. Nosotros creemos solamente en el Paracleto. Claro, pero el primer Paracleto es Cristo. Y el otro Paracleto, entonces tenemos dos abogados, hermano. ¿Cuántos abogados tenemos? Dos. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? A ver, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos dos abogados? ¿Por qué? Otto, ¿puede poner de nuevo su pantalla para tomarle foto? Sí.
¿Por qué tenemos dos abogados? Tenemos dos abogados. Ahí está. Uno, ¿quién es? Uno es Jesucristo, pastor, Cristo. y otro es Y el otro, el Espíritu Santo. ya. ¿Y por qué? Esa es la respuesta, pues. ¿Por qué tenemos dos? Porque el primer paracleto es Jesucristo y el otro paracleto es el Espíritu Santo. Y los dos dicen que están intercediendo por nosotros. Son intercesores, entonces, pastor. Son intercesores, son abogados, abogados intercesores delante del Padre. ¿Ya tomaste foto? Copió. Ya, pastor. Listo. La segunda función, quiero terminar esto para ya terminarlo acá y la próxima clase ya empezamos ya con el bautismo del Espíritu Santo. Y la última clase va a ser los dones del Espíritu Santo. Ahí nos vamos a agarrar ahí a ver qué pasa. Ya, la segunda tarea del paracleto, del otro paracleto. El Espíritu Santo nos asiste al hablar delante de los hombres. Primero nos asiste al hablar delante del Padre. ¿Sí? Ahora nos asiste al hablar delante de los hombres. Marcos 13:11. A ver, Carlito, ¿puedes leerlo, por favor? Carlos se fue. No, ahí está. Estoy hablando con el pastor Lincoln. Un momento. Ya yo A ver. leo. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que habéis de decir. Perdón, a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo, el Paracleto. Ujú. Muy bien. ¿No? El otro Eso paracleto. también, Acuérdense, acuérdense, pastor, ahí también hay otro. otra mala interpretación. A ver, Ahí dime. también los hermanos siempre han creído, no, o sea, otras denominaciones también que dicen, no, cuando tú vas a predicar, el Espíritu te va a conducir para que tú prediques. Ahí también, eso también hay que dejarlo claro, pastor. Claro. Sí, bueno, tienes razón. O sea, pensamos que podemos ir y no, va a ir a predicar ¿de qué? La pregunta es ¿de qué? Del Evangelio. Entonces yo tengo que conocer el Evangelio, haberlo experimentado para poderlo predicar, ¿no? Y en ese momento el Espíritu Santo me va a ayudar, me va a asistir al hablar a las otras personas. Pero no es que uno agarra, se para ahí y dice cualquier cosa, pues, ¿no? Y es el Espíritu Santo. Sabemos que gente preparada a veces habla cosas que no deben hablar, pues, ¿no? Ya hemos visto en las redes sociales pastores, conocidos, cantantes, hablando cosas, ¿no? Entonces, también hay eso que dice la hermana Aide, ¿no? Cuando dice no se preocupen por lo que va a decir. ¿Cuál es el contexto de este pasaje, Marcos? No preocupéis de antemano. Claro, le dicen que no se preocupen, pero ¿por qué? Ahí está, dice, cuando les lleven o los entreguen a los tribunales, ¿no? Cuando los lleven denunciados, ¿no? Se los lleven por su fe. No se Ahí nos va a preocupen de decir. antemano por lo que van a decir, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, ¿no? Es en ese contexto que sucede, ¿no? En un contexto que han sido entregados. Pero después, por ejemplo, el día domingo, digamos, a ver, el día domingo me invita, a ver, ¿quién me quiere invitar el domingo a predicar a su iglesia? Imaginariamente, ¿no? Imaginariamente. Yo, pastor. Ya, a ver, Pablo, me invitas a Huánuco para ir a predicar. Pero mandas el Entonces pasaje. agarro y me voy, ¿no? Y me voy a Huánuco y no preparo ni un mensaje, ¿no? Me voy así. Entonces digo, ya el Espíritu Santo me va a decir cuando esté delante de la congregación. Seguramente voy a hablar algunas cosas que sé, pero eso es, desde un punto de vista, eso es inmoral. ¿Por qué? Porque hay que prepararse para poder dar la palabra de Dios. Acá no hay ni una persecución, nadie me está persiguiendo, ¿no? Me están invitando a un sitio y yo tengo que ir preparado con la palabra de Dios. Tengo que estudiar, ¿no? Si me invitas
para la otra semana, una semana estudiando el texto que voy a predicar, Señor, qué cosa es lo que le voy a decir a la congregación. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Me va guiando. Esto es lo que vas a hablar, esto es lo que dice, Señor, esto no comprendo. Ya lo he estudiado mucho, pero Señor, ¿qué es exactamente lo que tú quieres que la iglesia en Huánuco, donde está el hermano Pablo, necesita? Y todo ese es un proceso, ir preparando, ir acomodando, cómo explicarlo también, ¿no? Y uno llega preparado. ¿Quién me preparó, quién me ayudó durante ese tiempo? El Espíritu Pablo. Santo. Muy bien, hermano. El Espíritu Santo me ayudó. Para Y que llego, y a la hora que predique, ¿qué cosa va a predicar? El Espíritu Santo me va a ayudar, ¿no? Sobre todo a poder explicarlo correctamente, pero también al que escucha. Al que escucha, el Espíritu Santo le va a ayudar a hacer entender. Porque nosotros como seres humanos somos limitados. Yo puedo querer explicar muchas cosas, pero ustedes no van a entender si el Espíritu Santo no les ayuda a ustedes a entender. ¿Me dejo entender? Entonces es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si Pablo me dice, pastor, este, eh, digamos, ahorita, pastor, necesitamos una emergencia? Quien iba a predicar, Pablo no puede predicar, y yo estoy parado en la congregación de Pablo, ¿no? Entonces me dice, pastor, ¿puede Compartir, predicar algo? compartir la palabra de Entonces, Dios. o sea, y ahora, qué cosa digo? ¿Qué cosa hago, no? Aunque uno está preparado, sabe qué decir, pero en ese momento, pues tengo que recurrir, Señor, ayúdame, pues, ¿no? Porque no he estado preparado, pero asísteme en ese, ¿no? El punto es el siguiente, que el Espíritu Santo no hace que el predicador sea un ocioso, que No que sea el maestro de las escrituras no sea un ocioso. Normalmente, el Espíritu Santo me va a decir, ese es un ocioso, no ha preparado. Se cree que sabe mucho y eso no debemos ser nosotros, hermanos. Pastor, y eso me pasó un toque a mí también. O sea, como hemos tenido el Evangelio del Chión, ¿ya? ¿Ya? Justo yo le invité a un hermano para que diera el mensaje y el hermano no vino, pues. Entonces yo confié en él, pues, ¿no? Y pucha, que dije, ay, ahora, justo el que está dirigiendo me dice, hermano César, ya le va a tocarle Misterio de Varones. Y este varón no venía, y dije, ya, bueno. Entonces agarré un pasaje bíblico y oré, pues dije, Señor, ¿no? Ayúdame, a pasar tu palabra, ¿no? En este momento, porque de verdad, ¿no? Entonces, invoqué al Señor, pero no, tal vez el Espíritu Santo, y cuando uno sube al estrado, sube al frente, como que ya la palabra de Dios te ilumina, ¿no? Y te hace ya ver ya palabras del Señor, ¿no? Un poquito más, ¿no? Y te habla a través del Espíritu Santo, ¿no? Ya te ilumina la mente, ¿no? Y comienza a enfocarte ya en la Biblia, en el texto bíblico, pastor. Sí, César, pero lo que hay que hacer en ese caso es, uno tiene que predicar lo que uno sabe, ¿no? Claro, pues. En este momento, de repente, pues no sé, a mí me dicen, habla algo que no sé. Entonces, Espíritu Santo, capacítame. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, pero hablar de algo que uno no sabe de repente no sería lo recomendable, ¿no? Pero sí algo que uno sabe. Por esa razón, uno debe estar preparado en todo. Para esa razón usted viene al seminario, Todos los días, para pastor. conocer, haga sus tareas, hagan todas sus tareas. Las tareas no son para fastidiar, hermanos. Las tareas no es para fastidiar, no, eso es para ampliar su conocimiento. Lean el libro. No es para fastidiar o para, no, que yo no leo, yo así nomás, el Espíritu Santo. No, usted tiene que leer, informarse más y predica qué cosa, lo que sabe más, pues. ¿No? Por ejemplo, ustedes como estudiantes le dan oportunidad al pastor de la iglesia, le dice, los ancianos le dicen, vaya y predique. Esta semana, ¿de qué va a predicar usted? Por ejemplo, si yo fuese estudiante y ahorita estoy y en la iglesia me dicen, ya, tú vas a predicar, listo. Yo, ¿qué predicaría? Del Espíritu Espíritu Santo, Santo. porque eso es lo que estoy aprendiendo y tengo que escribirlo, ¿no? Bosquejarlo, ¿no? Tenerlo ordenadito, porque no puedo yo agarrar, pararme delante y empezar a decirle todo lo que hemos hablado acá, pues, ¿no? Todo le mando y el que escucha dice, ¿qué será eso? Pues paracleto, todo paracleto.
que por aquí, que por allá no, es un punto, ¿no? Y bosquejarlo bonito para que se deje entender también. Esa es la forma. Hay que pensar que no es decir todo lo que sabemos, sino ordenar las cosas que sean necesarias para explicar un solo punto, ¿no? Un solo punto, un solo tema, explicarlo en 3 partes, ¿no? 3 puntos para explicar un tema. Esa es una predicación expositiva, ¿no? Y el mismo texto tiene que explicar y bueno, utilizará otros versículos para ayudar a ampliar y entender mejor. Pero siempre el mensaje que ustedes deben dar un domingo, si es que les toca predicar, es expositivo, predicación expositiva, ¿no? Muy bien, entonces sí, el Espíritu Santo nos asiste, pero creo yo que no asiste a flojos, porque yo tengo la percepción que los que dicen que el Espíritu Santo me va a hablar son los flojos que no quieren hacer su labor de estudiar las escrituras, porque la Biblia nos dice que debemos escudriñar las escrituras, Pastor, ¿no? lo que le voy entendiendo entonces, lo que la hermana Aideta está comentando, ¿no? Y también lo que usted está exponiendo. O sea, es falso decir sin haber estudiado, ¿no? O, preparado, ¿no? Tu mensaje, que el Señor me va a guiar a agarrar la Biblia y agarrar un texto bíblico, ¿no? Sino es prepararte, ¿no? Tienes La que idea es saber. prepararse, ¿no? Y con relación a lo que usted está mencionando, que el Espíritu Santo es quien te va a iluminar, quien te va a guiar, quien te va a encaminar a lo que tú estás hablando. Algo así está explicando. Sí, o sea, la idea es que el Espíritu Santo, cuando uno está preparando, ¿cómo preparan ustedes su mensaje, no? Ya, tal cosa voy a predicar. Entonces usted elige el texto bíblico y ¿qué tiene que hacer? ¿No? Bosquejo. Bueno, si tenemos el tema de estudiar exégesis en castellano, vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de flujo para ver las ideas, la idea principal y después bosquejar las ideas secundarias. Las ideas secundarias son las que argumentan la idea principal. Y todo eso sale del texto. Y después empezar a analizar estudio de términos, ¿no? Ver el contexto para saber qué significa cada parte, ¿no? Al final, reforzar todo y después, ahí hay un proceso, ¿no? Eso, Pastor, eso no se hace, ¿no? Por ejemplo, eso, digamos, si alguien me invita de acá 1 hora a ir y yo en el camino hago mi bosquejo, ¿no? Digamos, me voy a ir a, gracias a Dios, César me invita para predicar el domingo a las 8 de la mañana. Entonces, yo de acá en el carro me demoro 1 hora y media, ¿no? Yo digo, en 1 hora y media, mientras que voy en el carro, voy preparando mi mensaje para la iglesia, gracias a Dios, ¿no? Eso lo hace el ocioso, pues, ¿no? O el descuidado, no sé. Entonces, en el micro, usted sabe todas las cosas que pasan, ¿no? De repente no me toca asiento, ¿dónde sentarme? ¿Cómo hago? Parado. ¿Me dejo entender? O sea, eso se prepara con tiempo, ¿no? A menos que pues me llame 1 hora antes, 2 horas, pastor, hay una emergencia, no hay quien predique, puede venir volando, pero yo llego en 2 horas, muy bien. Entonces trataré de buscar un mensaje que ya lo haya trabajado, lo conozca bien y pueda puntualizarlo y hacerlo. Es una emergencia, pero no todas son emergencias, ¿no? Se avisa con tiempo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo va a ayudar a prepararse, a prepararnos, guiándonos, ¿no? Para ir viendo cada paso, para poder entregar un mejor mensaje, ¿no? Un mensaje que sea de edificación y no sea solo de confusión, porque a veces cuando nosotros predicamos podemos decir cosas y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, hay varios elementos que ya debemos trabajar, ¿no? Es importante eso, ¿ya? Siempre Pastor, prepararse. Sí, pastor, ahí también en todo caso también debe de quedar claro los que son ayudantes, en este caso, por ejemplo, los ancianos, también tienen que ser bien preparados en todo caso, claro, porque no puede ser posible de que, por ejemplo, suban, ¿no?, al lugar santísimo a predicar y estén desviados o no estén centrados o no han escudriñado la palabra y te leen por leer nada más, entonces no estaría bien, también sería una falta de respeto al Señor. Y lo mismo también pasaría a veces. Se va a improvisar. Exacto, perdóname, pastor, pero
también a veces, muchas veces hemos cometido los errores, o de repente me estoy equivocando también, en nombrar, por ejemplo, puede predicar o compartir la palabra para el día martes, por ejemplo, ¿no? Le dices un día domingo y no lo dices, por ejemplo, a un anciano o de repente al pastor o de repente a alguien que esté preparado. Eligen, por ejemplo, a una hermana o hermano que tenga antigüedad en la iglesia y le pone para compartir la palabra. ¿Eso también está bien, pastor, o está mal? Porque obviamente que no está preparado de repente en Ya. un instituto o un seminario Sí, teológico, ¿no? sí. Evidentemente, cuanto más preparación es mejor. Si no, estaremos perdiendo el tiempo acá, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que se deja sentir la diferencia entre un predicador y el otro? ¿Cuándo es que se deja sentir? A la hora que expone. A la hora que expone y predica, tú te quedas así, ¡pum!, te impactó. Es que te lo explicó y lo entendiste. Que no es lo mismo alguien que empieza a hablar, dice cosas, pero no lo entiendes. Entonces, ¿cómo utilizas esa palabra? ¿Cómo te afecta esa palabra? Entonces, la ventaja que tiene es que hay iglesias que ya hay gente que ha estudiado en el seminario, con otro que no ha estudiado, entonces la diferencia se ve fuerte. Pero en una iglesia donde no hay una preparación teológica en el seminario, bueno, ahí puede ser por un tema de la condición, ¿no? Que se da, no es óptimo, sería bueno que vayan a estudiar, se preparen. Entonces, eso es, ¿no? Pero hay veces sucede, como dice la hermana, ¿no? Digamos, un anciano que no se ha preparado en un seminario y lo hacen predicar, bueno, pues hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo. ¿Por qué? Porque debemos considerar que no hay una preparación más, ¿no? Entonces, la sugerencia es que en la misma iglesia pueda haber un espacio para que se preparen los ancianos, los diáconos, los jóvenes, ¿no? Enseñarles cómo predicar. Y eso lo puede hacer un pastor en la iglesia, enseñarles, ¿no? Por ejemplo, yo en mi iglesia a los jóvenes yo les enseño, ¿no? Estos son los padres, listo, preséntame, ya listo, ¿no? Pero Vamos pastor, guiando porque Pastor, usted mismo ha dicho, tenemos ¿no? que Ojo. preparar a la nueva generación para que lo haga, ¿no? Ahora, pastor, la pregunta es, ¿por qué un pastor no lo hace? Esa es la pregunta, ¿no? De repente, que no sepa enseñar, si no sabe enseñar, entonces no tiene el don de maestro y tiene que Pienso ser que, pastor maestro. claro, que ahí hay mucha responsabilidad prácticamente en Claro. quien está como pastor. Lo otro es que no haya tiempo, ¿no? Entonces el pastor es Nosotros el que también. hace todo, entonces no tiene tiempo para enseñar. Pero el pastor sí puede Entonces tener ahí le, tiempo, pero hay también aquellos que no quieren entender. claro, ahí le falta de repente un tema más administrativo de organización en la iglesia para que el pastor se dedique principalmente al tema de la oración y la enseñanza en la iglesia. Porque como hemos leído en Efesios 4, versículo 11 dice, y él ha constituido, ¿no? Jesucristo ha constituido a algunos apóstoles, Maestros, profetas, evangelistas, maestros. maestros y pastores para la edificación. Entonces, si el pastor de la iglesia no está capacitando, equipando a los hermanos, no está cumpliendo su ministerio, ¿no? Está distraído en otras cosas, como por ejemplo, no hay nada malo, ¿no? No estamos hablando pues sino está limpiando la iglesia, está barriendo la iglesia, que lo puede hacer, pero a veces sucede que en la iglesia nadie lo hace, ¿no? Entonces, el pastor tiene que llegar en la mañana a limpiar, barrer, acomodar los instrumentos. El mismo pastor es el que canta, el mismo es el que toca su guitarra. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a un pastor que haga todo eso? Encima enseñe, ¿no? Ya al final acaba pues medio muerto y ni Ah, sus hijos pueden disfrutar. Entonces, es un tema de organización, donde yo sé que al comienzo en una iglesia, un pastor es como la orquesta, ¿no? Hace todo, pero poco a poco tiene que aprender a delegar, ¿no? Responsabilidades, ¿no? Hay iglesias donde el pastor recibe a los hermanos, to- toca las alabanzas, ora, predica, recoge las ofrendas, Ora por las las ofrendas. cuenta, las cuentas, acomoda las sillas, cierra la puerta, ¿no? Entonces, y el resto entran y salen. Y y se uno olvida dice, la bueno, llave. es que la iglesia es una iglesia que no está comprometida. No, es que al pastor le falta la capacidad de organizar, ¿no?
Claro. En una casa es algo básico, ¿no? En la casa, por ejemplo, hay tantas cosas, ¿no? Como siempre les digo. Entonces a los hijos hay que encomendarles, ¿no? Tú haz tu cama y barre tu cuarto. Tú me limpias el baño, tú limpias la cocina, tú botas la basura. Pero si yo no organizo así, voy a tener que yo cocinar, lavar, planchar, mandarlos al colegio, botar la basura. No, pues hay que distribuir de acuerdo a las edades también, pues, ¿no? Las capacidades, ¿no? Y si se rompe algo, no sé si usted ha pasado que yo le mando a mis hijos a lavar, ¿no? Me han roto platos y tazas, vasos, lo han roto. Así, diario, 2, 3 vasos. Me da ganas de decirle, mejor no laven, porque van a romper. Pero ahí eso estaría mal, porque ¿cuándo van a aprender? Entonces, rompiendo se aprende, ¿no? Entonces, hay que tratar de decirles cómo lavar para que no se les caiga de la mano cuando está con el detergente, ¿no? Usted sabe. Pero así aprendemos todos, ¿o no? Yo he aprendido así, rompiendo cosas, malogrando cosas, ¿no? Y en la iglesia se va a dar lo mismo. Entonces, ¿cómo aprendes a predicar? Ya, pues, predicando, pues no hay otra forma, ¿no? Entonces, esa organización, esa es organización. ¿Cómo se aprende a nadar nadando? Pues, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, ¿Cómo yo he aprendes a aprendido así. nadar? Ahogándote. A mí me empujaron al agua y plum, caí y ya, pensé que me ahogaba, así aprendí a nadar. Y hasta ahora sé nada. Su persona- El primer día que prediqué, el primer día fue justo un día de ayuno, creo. Y, eso de verdad que sudaba, Dios mío, me había preparado, Sudaba gotas de sangre. daba gotas de sangre, estaba temblando, me sentía No, claro, incapaz, que todos. no iba a poder. Y soy, bueno, orando, Hermana, pues. todos pasamos por eso. Yo creo que hasta ahora a mí me pasa, ¿no? Sí, No pasa. tanto como antes, ¿no? Que antes ya casi las piernas temblando, ¿no? La voz, todo. Pero siempre creo que a la hora que vamos a predicar siempre tiene que haber eso, Siente ¿no? más Que cuando uno ya entra, empieza a tiene que tomar, tener más ya vas confianza, haciendo, pastor. ¿no? Sí, sí, César. sí. Bueno, Entonces, me voy a Huánuco. Me está invitando hermano Pablo. que nos avise con tiempo. Sí, sí, sí. Sí, En marcha para llegar allá. sí. Bueno, hermanos, ya nos da las 10 ¿qué era? Sí, ¿10 y pastor. cuánto? 17, ya nos hemos pasado. Bueno, ha sido un buen momento de poder conversar, como les he dicho, o sea, me gustaría solamente centrarme en la parte teórica, ¿no? Así, el Espíritu Santo y bla, bla, bla. No, Pero pastor, mi está estilo no muy es bien. así. Mi estilo es, vamos haciendo doctrina y cómo se trabaja en la iglesia, cómo lo ponemos, que nos ayude, hermanos, primeramente para poder saber cómo actúa el Espíritu Santo, ¿no? Porque es algo que sabemos cómo es el Padre, sabemos cómo es el Hijo, la cruz y todo, pero el Espíritu Santo, ¿cómo? Entonces pensamos y lo tratamos como si fuese una fuerza que va a venir, ¿no? Y ahora vamos a ver, justo estaba preparado para hoy día, cómo es que actúa el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo lo que hace, ¿qué cosa es? Darnos fortaleza. Eso ya va a quedar para la próxima clase, vamos a explicarlo. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo es que nos consuela? Entonces nosotros, por consuelo, entendemos que es alguien que, ay, me golpeé, ya, sana, sana, colita y rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Y tenemos ese concepto que Dios nos va a agarrar así, ¿no? Ahora, Dios hace eso, sí lo hace en el momento que estamos heridos, que estamos así, sí lo hace, pero el tema de consolador es muy, muy poco para describir lo que él hace. Y lo que hace el otro consolador, ¿sabes qué cosa es? Darnos fuerza, fortaleza. El gozo del Señor, ¿qué Y cosa es? fortaleza Me es. fortalecerá. Y fortaleza. El Si el gozo. gozo del Señor, ¿cómo es que es mi fortaleza? Yo lo veo al Señor que se está gozando, pero ¿cómo es que experimento la fortaleza? Y esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Fortalecerme. Por ejemplo, voy a predicar la palabra de Dios y empieza los nervios, ¿no? ¿Cómo me fortalece? Entonces, me fortalece y empiezo a predicar la palabra de Dios con valentía. Toda tu aspirina. Con valentía no quiere decir faltando el respeto a las personas, No, porque el mensaje, escuchen, el mensaje de la palabra de Dios no es para subirse al púlpito y empezar a señalar los pecados de los hermanos. No es para eso. No es para eso. ¿Sabe qué?
Si alguien quiere señalar el pecado de alguien, eso se hace en consejería personal. El Personalmente. púlpito, Se el llama la púlpito, casa pastoral. el púlpito no es un lugar de consejería. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado eso. ¿Por qué? Porque ahí está la aplicación. Con eso terminamos. ¿Qué está haciendo el Paracleto? No está siendo su ayudador en esos momentos. No, ya. ¿Quién es el Paracleto? Jesucristo. El primer Jesús. ¿Qué paracleto, está haciendo? Y ¿Qué el está Espíritu. haciendo? ¿Está abogando? consolando, No, abogando, está abogando. Está abogando. abogando. Acuérdate, sí, consuela, pero ¿qué está haciendo cuando fallamos? Está abogando. Abogando. Abogando por nosotros. Segunda pregunta. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Que es el otro Paracleto. Dando No, fuerzas. Consolando. fortaleza. También está abogando. Tenemos dos Abogado. abogados. Hermanos, eso es lo que hay que decirle a la gente. Todavía Oye, peleando. no sé si para ti, o sea, para ti es un mensaje de juicio o un mensaje de esperanza. De esperanza. Mensaje de esperanza. Porque el Señor no ha enviado a un condenador, sino ha enviado a un Salvador. El Un juicio consolador. todavía no ha llegado. El tribunal todavía no ha llegado. ¿Me dejo Ah. entender? Ahora, obviamente las escrituras van a mencionar un pecado que hay que corregir, hay que mencionarlo, pero no hay que estar sacando en la predicación del día domingo un pecado de alguien que esté, y tú, Y a no veces, es muchas un veces, lugar de hemos cometido ese consejería. error. Escúchenme, por eso, yo creo que esto quede grabado en sus mentes, sus corazones, evalúenlo ustedes y hagan lo que ustedes quieran, pero yo les digo, si Jesús estuviera predicando, y él habló del infierno y todo, pero ¿qué cosa es lo que él hacía? Daba el mensaje de amor y de La esperanza. salvación. Que hay salvación. Aún a pesar siendo pecadores, Cristo murió por ustedes. Jesús habló sobre el tema, Él es el camino, la verdad y la vida. Claro. Entonces, O sea, lo que Él se no habló busca de en la muerte. predicación del día domingo es que el día domingo que conozcan. Por ejemplo, si Pastor, vas a por eso, predicar, pastor, es muy interesante porque nosotros tenemos que hablar de un Cristo vivo, no un muerto. Él claro, vive, no, sí, por supuesto, pero que hay solución, pues. Nuestro claro, mensaje siempre debe la aterrizar, debe ser salvación, cristocéntrico, debe aterrizar en Cristo. la La esperanza. situación está así, ¿Cuál es tu pero en esperanza? ¿Cuál es la Cristo hay salvación? esperanza. Tu vida se está destruyendo, pero en Cristo hay esperanza. Por ejemplo, Tú eres un como hablar pródigo de que se ha perdido, los frutos pero del en Señor, Cristo hay frutos del esperanza. Espíritu Santo. Regresa, el Padre te va a recibir. Claro. ¿Cuántas veces? 7 veces y 8 aún te Claro. levanta el Señor, dice Proverbio. Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, ¿hay que corregir con la palabra de Dios? Por supuesto que sí, pero si uno sabe de un caso y se sube al púlpito y empieza a hablarlo, estás revelando algo que tú te has enterado en consejería y lo estás soltando el día ahí, ¿no? Eso no se debe hacer. Eso se trata ¿en dónde? En consejería personal. Sí. Hay que ser buenos consejeros. Un buen consejero no sale y empieza a hablar de ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia todos más o menos saben de qué se trata y saben a quién le estamos dando. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, si en la iglesia hay jóvenes que están de enamorados, ¿no? Sabemos que no hay, de repente eso va a traer problemas y no se van a casar, etcétera. Sabemos el tema, ¿no? Y estamos dándole, y esos jóvenes que están de enamorados, y esos jóvenes que se ponen esto, entonces eso ya está directo. Eso es como es directo, ¿dónde se trata? En consejería. Uno se acerca al joven, a la señorita, al hermano, quien sea. Mira, eso necesito conversar contigo, esa es consejería personal. Pero en el púlpito no se trata de eso, ¿no? ¿Me dejo entender? Hay que exponer el tema, ¿no? Bueno, hay Amén. partes donde es fuerte el pecado, pues no queda, pero no personalizarlo a alguien, porque nos enteramos de algo. Ahora mi tema de predicación el domingo es eso, no. Pastor, Me dejo entender. pastor, Pero cada uno ya decidirá, ¿no? Sí. ahí pues, ese es el tema, pastor, que a veces nosotros tenemos que hablar lo que es doctrina
lo que de verdad nos refiere a la palabra de Dios, exactamente lo que Jesús enseña, o cómo enseñó a sus discípulos, ¿no? Porque hay muchos que se copian, ¿no? Como otras iglesias. Arrepiéntate, hijo de demonios, no sé qué cosa más, pucha, que ya está asustando a la gente ya, ¿no? No, hay gente que le gusta que le hablen así, ¿ah? Sí, Ese se también. llama No, liderazgo de caudillaje. El Hay gente que le gusta que los masoquismo traten mal. espiritual. Y te Claro, dicen le gusta así, generación se de acostumbran a víboras. eso, ¿no? Masoquismo Sí. espiritual. Claro. Es como del movimiento misionero, pues está Los lleno. pentecostés son fuertes en ese tema para Fuerte. hablar, ¿ah? Eso Sí. es de Santa Ana, pues. Ya, No, pero, pero ya, pero, claro, ahora pero, nosotros tenemos que ver exactamente qué es lo que vamos a predicar, ¿no? Arrepiéntete, Pablo. Entonces, la palabra de Dios, justamente por eso que hay que prepararnos, ¿no? Para llevar el mensaje donde refleje como que Jesucristo estuviera predicando, ¿no? Yo les hago una pregunta, o sea, ¿Jesucristo con quién andaba más? Conmigo, Con sus discípulos. con sus discípulos. Con los discípulos y se acercaba a los pecadores, ¿no? ¿Para qué? Exacto. Hablar de la buena nueva. Para darle la salvación A y ver, llevarles la luz de las por tinieblas ejemplo, donde se encuentran. por ejemplo, Mensaje de a ver, esperanza. digamos que tenemos un carro. No sé si tenemos o no, yo no tengo. Tengo bicicleta. Digamos, tenemos un carro y mi carro se malogra. Lo llevo al taller, al mecánico. Entro al mecánico, el mecánico me dice, oye, pucha, ¿para qué tienes esa carcocha? Mira, ¿por qué te has comprado esa marca? Que esto está roto, esto está roto. Ah, su Te madre. desanima, te desanima. Mejor te hubieras comprado otro carro. Mejor cómprate otro carro, ¿no? Te da opinión tuya. Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿para qué fui al mecánico? No, el Pues, ¿qué mecánico. vas a hablar mi carro? ¿Qué? Hermano, ¿qué cosa crees tú, hermanos? ¿Qué cosa esperas tú cuando llevas algo malogrado a un mecánico, a un técnico, algo? ¿Qué esperas? Lo arregle. Que lo arregle. ¿Ah? Que lo Que lo arregle. arregle. Mi esperanza es que haya solución, ojalá que tenga solución. Hermanos, cuando nosotros estamos viniendo, a veces hemos venido a la iglesia, no sé, a mí me pasó eso. Yo esperé encontrar una palabra que me anime, porque estaba mal, pues, muerto Yo estaba. Y necesitaba escuchar algo que me dé vida. ¿Te das cuenta? Alguien que te Entonces, la iglesia tiene que ser eso, ¿no? Que hay una esperanza, ¿no? Y que esa esperanza pon tu fe en Cristo, ¿no? Él va a regenerar tu vida, va a regenerar tu familia, pero tiene que ser Cristo. Entonces, oye, ¿sí? ¿Que Cristo me puede aceptar? Sí, Cristo te puede aceptar, pero así con todos los pecados que he hecho, sí, si tú pones tu fe. Y no tengo nada que hacer, nada, nada. Es por gracia. Y ahí obra la palabra de Dios con el Espíritu Santo y regenera a esa persona. Y por esa razón nosotros estamos acá, pues, hermanos. Pastor, y es muy importante, pastor, también cuando uno dirige, tiene que dirigir con ánimo, con gozo, con amor a la Claro. dirección, para que, Sí, sí. porque realmente el que dirige con carisma, con alegría, contagia a los demás y hace que ese pueblo también se alegre, ¿no? Se distribuya bien, pues, porque no viene uno con pereza, con sueño, y el que dirige igualito, se olvida. Claro. No te pases, P. Wilson. Wilson. Cristología. Puto, pues, ahí, amor, Claro. gozo. Porque Alexis. tienes que preparar ese ambiente y ya Una de las cosas que ayuda, una de las cosas que ayuda es a ser dinámico, ¿no? Hay que aprender a ser dinámico, ¿no? Sin cometer excesos, ¿no? Pero hay que ser dinámicos, ¿no? Hay que estar aprendiendo por ahí. Otra cosa es show. ¿Qué recursos puedo ¿Habló usar William? para ser más dinámico? Está bien, William. Claro. Vayan a traer los ticos. Claro, Sí. otra cosa es show, otra cosa es liturgia. Claro, no, pero podemos, no, la liturgia de nuestra iglesia no es el problema. La liturgia marca, ¿qué cosa? Empezamos con una oración. Y todos El empezamos orden con oración. para la dirección. Claro, pero la forma como lo dice, ¿no? Parece esos curas viejos. No, pero si empiezas a hablarlo apasionadamente, ¿no? Como que estuvieras hablando con Dios, no que te han parado ahí, te están castigando para hablar, pues, ¿no? Obligado sales ahí, pero si hablas con pasión, la gente escucha y también quieren orar así, ¿no?
Yo quiero Ya, acercarme así. Saludas a los hermanos, pues, con mucha alegría, ¿no? Las Claro. alabanzas igual, ¿no? El mensaje, ¿no? Y ese desafío, ¿no? De que sí podemos hacer, el Señor quiere trabajar en tu vida, ¿no? Si te has equivocado, tienes oportunidad en Cristo. O sea, buscar solución, ¿no? Y encontrar la solución. En la Biblia está la solución de parte de Dios, ¿no? O sea, no vamos a buscar soluciones humanas, sino lo que la palabra de Dios dice para la persona, ¿no? Porque nosotros tenemos el mejor mensaje de toda la humanidad. Pastor, Es el mejor, hay que presentarlo como lo que es, pues, ¿no? Pastor, te ayuda un poquito a oratoria, te ayuda un poquito también para que Claro, pueda dar un sí, mensaje. no. Yo diría que la oratoria te ayuda bastante, Yo, por ejemplo, bastante te ayuda. en el Fusu Carte, el APRA del pueblo, ahí enseñan. Yo estuve ahí 3 meses, pero ya me retiré por tiempo. Te enseñan ahí bacán, ¿ah? Cómo expresarte, cómo dialogar, Mm, cómo ponerte firme, ponerte en postura y con alegría, ponerte así, mover las claro, manos, claro. digamos, ¿no? Algo así. Sí, hay que conocer también el auditorio al cual uno se dirige, ¿no? Ah, esta Y hora para de eso luz, sí. hay que estudiar un poquito, ¿no? Claro, por ejemplo, hay que estudiar un poco, por ejemplo, si me invitan a predicar con adolescentes, no quiere decir que me comporte como un adolescente, ¿no? Hay gente que piensa que hay que comportarse como adolescente para estar con... No, no es la idea, porque los adolescentes lo que están buscando es una figura de alguien que les ayude a solucionar, alguien que sepa, no otro adolescente que no sabe nada, ¿no? exacto, exacto, sí, sí. Entonces, pero sin embargo que entienda sus batallas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, una persona mayor que ya es bien, pero que no entiende a los adolescentes, por ejemplo, algo que los adolescentes están atravesando fuerte a su edad es el tema están ellos experimentando, están mirando a una pareja, ¿no? Están mirando a las chicas, ¿no? Si de niños no querían ni sentarse a su lado, cuando ya están adolescentes más o menos, ellos ya miran a una señorita o una señorita mira al joven, están en esos procesos, aunque no es edad, pero sucede eso, ¿no? Pero Entonces, están ¿cómo, maquinando. Pastor, claro, pastor, cómo tú les hablas pero la palabra de hay Dios hermanos a que ellos, se ¿no? aterrorizan cuando ven que un adolescente se notan esos cambios en la iglesia. Hay hermanos que que los satanizan al adolescente, pues. No le digas, pues, William. No le Bueno, Alicia, no le digas. hay que, por ejemplo, hay que entender bien al grupo que uno se está dirigiendo. Por ejemplo, Yo creo que hay personas idóneas para cada, pero podemos aprender, sí, Carlitos, podemos aprender. también. Claro. Por ejemplo, digamos, yo no soy dama, ¿no? Soy varón. ¿Cómo? Pero ¿cómo yo Claro, podría dar un mensaje a un ministerio de damas? ¿Puedo claro, hacerlo? ¿No puedo hacerlo? No tiene que ser una dama, pero se puede. Entonces hay que entender un poquito qué es lo que una dama necesita, exacto, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y tengo que entender desde su punto de vista y qué dice la Biblia con respecto a eso, ¿no? Y casi en todos los puntos, la Biblia apunta hacia el carácter, sí, 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 hacia el carácter. Entonces el sí. carácter es el énfasis en todas las edades, pero los jóvenes pues están pensando más en enamorarse en el futuro, pero los que estamos ya mayores, pues ya estamos terminando, o una persona muy mayor, ya no tiene esa atracción pues por el sexo opuesto, ¿no? Entonces, no, no hay que hacer esto, pero como alguien dijo, ¿no? La vaca no se acuerda Ternera, Ternera, cuando era Eso, ternera, ¿no? eso, eso, sí. ternera. Entonces, con el leche perdón de las fresca, vacas, leche fresquita. o sea, la idea es de que hay que tratar de Pablo, entender y Mentira, César. ayudar a la juventud, a la nueva generación, a poder aplicar los principios bíblicos a su vida. Pablo, manda los quesos. Hay que aplicar los principios bíblicos a su vida. Y ese es un desafío, ¿no? Ese es Sí, un ¿ves? desafío, ¿no? Cómo vivir a los jóvenes, a los adolescentes, cómo enseñarles a vivir una vida de santidad. Estamos aprendiendo del Espíritu Santo. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿No? Claro,
fácil es juzgarlos, ¿no? Esto está bien, esto está mal, eso lo hace cualquiera. Pero ayudarlos a poder vivir la santidad que la Biblia dice, ese es otro tema, ¿no? Eso necesitamos el poder, la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Para que pueda haber esos cambios, esa regeneración, ¿no? Pastor Antonio, Sí, 10:30 son ya. sí, sí, ya Es tenemos la que hora de terminar. Alexis con José Luis. Listo, vamos a terminar ya de una vez. Hubiéramos terminado y nos hubiéramos quedado conversando, ¿no? Por eso voy a hacer por eso voy a hacer mi tesis para los jóvenes, para ayudarlos. Allá, listo. Ahí está. Muy bien, muy bien. Claro, Pero con buen claro. sustento, hermano, por favor, ¿ya? Hay que buscar hay que Hoy día, ayudar a la hoy juventud. día comprendí de los dos paracletos, pastor. Ahí está, Te voy a mandar una copia, William. Solo pensaba, mira, yo tenía en la idea de que solo era un solo paracleto. Mira, ¿ves? Pero son dos paracletos. Claro, Jesucristo y el Espíritu Santo. la palabrita otro ya nos ayuda, pero a veces no lo percibimos, ¿no? A Sí, pues. Pero ahí diferenciar. está la explicación y el primer paracleto. Muy bien, vamos a terminar orando y ya nos vemos el próximo jueves. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado el día de hoy de aprender tu palabra. Y gracias, Señor, porque cada vez que estudiamos juntos, Señor, tenemos revelación de parte tuya a través de las escrituras en la Biblia. Y consideramos que es suficiente para nuestras vidas. Ayúdanos a seguir descubriendo, Señor, aquellas verdades que están en las escrituras, han sido reveladas. Tal vez nosotros no lo conocemos, pero estamos creciendo en eso, Señor. Ayúdanos y guíanos siempre. Ayuda a cada hermano de este estudio que estamos presentes aquí para que esa manifestación de tu Espíritu Santo en la iglesia, la forma como tú has regenerado y la obra que estás haciendo en el mundo, Señor, a través de la salvación y la obra de Cristo, Señor, pueda alcanzar a más personas en cada localidad donde estamos sirviéndote, en cada iglesia local, Señor. Ayúdanos para no olvidarnos de esa gran comisión que tenemos de ir a evangelizar, ganar esas almas y hacerlas discípulos, para que cuando tú vengas por segunda vez, Señor, nosotros hayamos podido cumplir la tarea y ese gozo que tú sientas, Señor, sea siempre nuestra fortaleza. Gracias, Padre bendito. Queremos terminar este tiempo con tu bendición. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor Antonio, Listo. el día Sí. lunes, hemos alquilado la cancha de 4 a 6, ¿ah? Si gusta, vamos a tener Lunes. una comunidad de varones. Está invitado, ¿ah? El lunes. El El lunes lunes feriado, feriado, el lunes pero Día del feriado. Trabajador. Sí, sí, claro. Ya. Listo. ¿Va a estar el Espíritu Santo? Para los Paracleto, dos, va a estar. van a estar los paracletos. Para que Ah. pueda transportar a Bueno, los bueno, hermanos. hasta los dos. Está bien. Hermana Aide, cobre la Buenas cuota. noches. Dios le bendiga, compañero. Buenas noches. Dios le bendiga. Hermana Aide, Buenas cobre. noches, Le envié buenas la noches. tarea, Pastor Antonio. Le envié la tarea. Ah, sí, ahí lo vi. Ahora voy a anotarlo. Ahí le mandamos, pastor, ahí le mandamos. Yo también le Ya le envié, mandé el mío por si pastor. acaso.